En este video vamos a continuar discutiendo la función generadora de momentos. Recordemos que nosotros abreviamos esta función así, o función generadora de momentos. Y lo que vimos en el video anterior fue esencialmente la propiedad que tiene la función generadora de momentos de generar los momentos. Si derivamos la función y la evaluamos en cero, obtenemos, por ejemplo, la esperanza de x de una variable aleatoria. Lo que vamos a ver ahora es un resultado respecto a algunas funciones generadoras de momentos de algunas variables aleatorias. Por ejemplo, si tú tienes una variable aleatoria normal, esto es normal, mu sigma cuadrado, entonces la función generadora de momentos de x va a ser e elevado a mu por t más sigma cuadrado t cuadrado medios, donde el t en este caso está en los reales. Si tienes, por ejemplo, una variable aleatoria binomial np, esto implica que la función generadora de momentos es 1 menos p más p por e a la t, eso elevado a n. Entonces, tú te das cuenta que nosotros calculando por la definición podemos obtener la función generadora de momentos de varias variables aleatorias. Voy a poner dos más. Si x tiene una distribución gamma, esto implica entonces que la función generadora de momentos es 1 partido por 1 menos beta t, y todo eso elevado a alfa. Y voy a poner una más, que si tú tienes una distribución uniforme en el intervalo AB, entonces la función generadora de momentos es e a la bt menos e a la at partido por tb menos a. Y un caso particular, si x tiene una distribución de Cauchy. ¿Cuál es la distribución de Cauchy? Esa distribución que tiene esta densidad, 1 partido por pi, 1 más x cuadrado, donde el x está en R. En este caso, el phi no existe. Y esta distribución tampoco tiene ningún momento. Entonces, cada una de estas propiedades las podemos calcular usando la definición. ¿Cuál era la definición? Bueno, la definición de la función generadora de momentos, recordemos, si tú tienes una variable, la función generadora de momentos es la esperanza de e elevado a t por x. Si tú calculas esa esperanza en particular para todas estas variables, vas a obtener estos resultados. Esto tiene que ser una función de t. Recuerda que tú integras con respecto a x, así que esto va a ser una función de t. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es lo que se llama el teorema de correspondencia, que es un teorema súper importante para poder identificar distribuciones de ciertas cantidades. Entonces vamos a poner aquí el teorema de correspondencia. En este teorema asumimos que x e y, entonces son dos variables aleatorias, ¿ya? Y con función de distribución acumulada, f de x y f de y respectivamente. Entonces conocemos la función de distribución de las variables. Y además asumimos que los momentos existen. Es decir, los momentos no son infinitos. ¿Ya? Que los momentos existen de ambas variables. Si la esperanza de x existe, la esperanza de y existe, y la esperanza de x cuadrado existe, y así sucesivamente. Entonces, este teorema tiene dos partes. Si x e y tienen el mismo soporte, ¿qué significa eso? Que están definidas en el mismo intervalo, por ejemplo, y son continuas. ¿Ya? Entonces, tú puedes decir que las funciones de distribución de la variable x es igual a la función de distribución de la variable y, si solo si los momentos de estas variables son todos iguales. ¿Qué significa eso? Y esto es para todo R en N. Eso significa que si tú, por ejemplo, conoces la esperanza de x y coincide con la esperanza de y, la esperanza de x cuadrado coincide con la esperanza de y cuadrado, y así para todos los R naturales, todos los momentos, infinitos momentos existen y son iguales, entonces la distribución de esta variable es la misma. Esto se puede anotar también de otra manera. Esta parte se puede decir que x
tiene la misma distribución que y. Es decir, si esa es normal, esta tiene que ser normal. Si todos los momentos son iguales, esas dos variables, y esta es binomial, entonces esta tiene que ser binomial. Esa es la primera parte. Por eso, a partir de los momentos, tú puedes caracterizar la distribución siempre que los conozcas todos. Esta es una restricción, esto es algo muy restrictivo, porque nunca vas a conocer todos los momentos de la distribución. Bueno, casi nunca. Y B, si tú tienes que las funciones generadoras de momentos de ambas variables existen y son iguales, es decir, phi de x de t es igual a phi y de t, para todo t que esté dentro de una vecindad del 0, es decir, el valor absoluto de t es menor que t0 para algún t0, entonces, y aquí está lo esperado, entonces la f de x es igual a la f de y para todo u, o equivalentemente x tiene la misma distribución que y. Esto es mucho más simple porque tú aquí tendrías que calcular todos los momentos de la distribución para todo r en n. En cambio acá basta comprobar que la función generadora de momento de una variable existe y son iguales. Eso garantiza entonces que las distribuciones de ambas variables son iguales. Entonces por eso se llama teorema de correspondencia. Basta con chequear la igualdad de las funciones generadoras de momento de dos variables y eso te da la igualdad en distribución de dos variables. Para ilustrar el teorema de correspondencia, que fue el último teorema que vimos, vamos a hacer algunos ejemplos. Así que, ejemplo 1. Consideremos entonces que tenemos una variable aleatoria, x, una variable aleatoria, con función generadora de momentos dada por esta expresión. Fíjate que la función generadora de momentos es un cuarto más un cuarto por e a la t más e a la 2t partido por 4, donde el t está en R. Entonces, dado eso, nos piden calcule la probabilidad de que x vale 0. ¿Te das cuenta que esto está diciendo a gritos que hay que usar la función generadora de momento para identificar cuál es la distribución de x primero? Si tú no sabes cuál es la distribución de x, el teorema de correspondencia te ayuda porque si tú reconoces que esta es una función generadora de momento conocida, entonces esa es la distribución de la variable. Entonces, para poder calcular esta probabilidad necesitas saber la distribución, que es lo que no sabemos ahora. Entonces, tú te das cuenta que si manipulas esta función generadora de momento, la puedes expresar de una manera bastante simple. Imagínate, este es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Cuáles son los términos? Entonces este es un medio, ¿verdad? Y el segundo va a ser un medio por e a la t. Y eso al cuadrado. Entonces la función generadora de momento es eso. Pero tú conoces alguna variable aleatoria que tenga una función generadora de momento parecida a esta. Bueno, tú dices, mira, si y es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p, entonces tú puedes ver, atrasar el video y verla o esperar que yo copie esto. La binomial tiene 1 menos p más p por e a la t, y eso elevado a n. ¿Te das cuenta? Entonces aquí es exactamente lo mismo, solo que el p vale un medio y el n vale 2. Entonces como esta variable aleatoria tiene esta función generadora de momento y la variable que nosotros que estamos buscando tiene la misma función generadora de momento pero con ciertos parámetros, entonces el teorema de correspondencia te dice que la distribución de x, teorema de correspondencia, te implica entonces que x tiene una distribución binomial con n igual a 2 y p igual a 1 medio. ¿Ya? Entonces tú identificaste la función generadora de momento con una función generadora de momento que tú conocías y el teorema dice, entonces la variable que tú tienes se distribuye como esta porque tiene que ser única. Entonces, y ahora calcular la probabilidad de que igual 0 es trivial porque en una distribución binomial tú sabes que eso es n sobre 0 por p a la 0 por 1 menos p elevado a n. ¿Ya?
Y en este caso el n vale 2, así que 2 sobre 0 es 1, p a la 0 es 1, y 1 menos p es 1/2. Y 1/2 al cuadrado, eso nos da 1/4. Y esa es la probabilidad pedida. Un segundo ejemplo tiene que ver con algo que nosotros ya vimos. Este segundo ejemplo, ejemplo 2, tiene que ver con el caso de una distribución binomial. Nuevamente, tú asumes que x es binomial con parámetros n y p, y asumes que la variable y es una variable Poisson con parámetro lambda, y vas a asumir que este lambda es igual a n por p. Entonces lo que vamos a ver en este ejemplo es que la distribución de Poisson es un caso límite de la distribución binomial cuando el n es muy grande y el p es muy pequeño. Entonces lo que tú puedes hacer es considera la función generadora de momento de x. ¿Ok? Que es esta. ¿Ya? Si tú vas a considerar esta función generadora de momento. 1 menos p más p por e a la t. Y eso elevado a n. Entonces esto lo queremos reescribir de una manera conveniente. Lo vamos a escribir así, como 1 más 1 partido por n, por e a la t menos 1 por n p elevado a n. Entonces tú dices, a ver, ¿será que esto es igual que eso? Bueno, sí, porque si tú te das cuenta, si tú cancelas esos n, esto te genera un p por e a la t que está ahí, y te genera un p que está acá. Entonces 1 menos p más eso. Así que en efecto es lo mismo. Pero acá te das cuenta que esto es lambda. ¿Te das cuenta? Eso es lambda. Entonces fíjate, este límite es 1 más 1 partido por n, por e a la t menos 1 por lambda. ¿Ya? Y eso elevado a n. Entonces, ahora tú podrías pensar, mira, ¿qué podría hacer yo? Lo que yo quiero es que el n vaya a infinito. Entonces piensa qué pasa con un límite de esta naturaleza cuando el n va a infinito. Se parece bastante a un límite que nosotros conocemos. Se parece a este límite, mira. Se parece al límite cuando n va a infinito de 1 más a partido por n, todo eso elevado a n. ¿Y te acuerdas que ese límite en matemática 0, no, 1 o 0, digamos, eso, el colegio, eso es e elevado a a. ¿Te acuerdas de eso? Entonces aquí te das cuenta que el que está haciendo el papel de la es s. Entonces si tú aplicas el límite cuando n va a infinito de la función generadora de momento de la binomial, nos queda ese límite, ¿verdad? Estoy haciendo hartos pasos para que no nos perdamos. 1 más e a la t menos 1 por lambda, y eso partido por n, lo escribimos así para aplicar ese límite. Y ahora este límite no es otra cosa que e elevado a lambda por e a la t menos 1. Y si tú te das cuenta, esta es la función generadora de momentos de una variable Poisson con parámetro lambda. Entonces nosotros dijimos, cuando hicimos variables aleatorias, dijimos que esta aproximación se podía hacer cuando, por ejemplo, un criterio es cuando n por p es menor que 5. N por p es menor que 5, esto se ha probado con estudios de simulación, pero es un criterio, ¿ya? Esto es un criterio. Entonces, cuando eso es menor que 5, tú puedes aproximar una distribución binomial usando como un límite de una distribución de... la distribución de Poisson es un límite de la distribución binomial. Vamos a hacer un último ejemplo. En este caso, lo que nosotros tenemos es una sucesión de variables aleatorias, x1 hasta xn, y estas variables aleatorias, entonces vamos a poner una sucesión de variables aleatorias que vamos a considerar que son todas independientes, todas con todas, e idénticamente distribuidas. Este supuesto lo anotamos así, I, D. Entonces cuando x1 hasta xn es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, anotamos I y D, o anotamos también equivalentemente que x1 hasta xn es una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es que si estas variables, si x1 hasta xn, todas tienen una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces
el promedio, fíjate que violento el resultado. El promedio también es normal, pero su media es la misma media mu y la varianza es sigma cuadrado partido por n. Entonces, esta se llama la distribución muestral del promedio. Entonces, si tú te das cuenta, las variables son todas normales y este promedio no es una sorpresa de que sea normal porque es una combinación lineal de normales. Nosotros dijimos que la combinación lineal de normales es también una normal. Lo sorprendente, digamos, o sea, lo nuevo acá es el valor de la varianza. Y fíjate que esto dice otra cosa más, que si el n es muy grande, cada vez la varianza va a ser más chiquitita, cosa que es bastante bueno. Entonces, ¿cómo podemos usar la función general de momentos para demostrar este resultado? Bueno, hacemos la función general de momento del promedio. ¿Cómo es eso? Por definición, tú tienes que la función general de momentos es la esperanza de e a la t por x. Eso. Pero este x lo vamos a escribir como la suma partido por n, porque eso nos va a ilustrar cómo separar esta cantidad. Entonces eso es t, x1 hasta xn, y eso partido por n. Entonces ahora tú te das cuenta que este t lo puedes repartir para todo. El t partido por n lo puedes repartir para todos. Entonces, vamos a hacer un paso más. Eso es la esperanza de, y fíjate, esto es e elevado a t partido por n x1 por e a la t partido por n x2 por e a la t partido por n xn. Entonces ahora tú miras ese resultado y te acuerdas del resultado de independencia. ¿Te acuerdas de que si x e y son independientes? Eso implica que la esperanza de cualquier función de x con la esperanza de otra función de y, eso se puede separar. Eso es la esperanza de g de x por la esperanza de h de y. Eso se puede separar. Entonces, como todas estas variables son independientes, eso se puede escribir como la esperanza, el producto de la esperanza de cada uno de ellos. O sea, esto va a ser la esperanza de e elevado a t partido por n x1 por la esperanza de e a la t partido por n xn. ¿Ya? Y ahora viene la hipótesis de que las variables son idénticamente distribuidas. ¿Qué significa eso? Que todas tienen la misma distribución, por lo tanto, esto es lo mismo que la esperanza de e elevado a t partido por n de x sub i elevado a n. Porque todas son iguales. Entonces, si todas las distribuciones son iguales, entonces la esperanza de este factor, todas son iguales. Así que n veces la misma cosa. Y ahora nos acordamos entonces, ¿cuál es la distribución de x sub i? Ah, mira, esta es una distribución normal, mu sigma cuadrado. Ah, entonces nosotros sabemos cuál es la función, y esta es la función general de aumento de la normal, solo que no está evaluada en t, sino que está evaluada en t partido por n. Entonces la reemplazamos. ¿Cuál sería esa función general de aumento? E elevado a mu por t, pero en este caso es t partido por n, más sigma cuadrado, t partido por n al cuadrado, partido por 2. Y eso elevado a n. Entonces, tú te das cuenta que aquí se simplifica ese n con s. Entonces te queda e a la mu por t más sigma cuadrado, t cuadrado, partido por 2n. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los nuevos parámetros de la distribución? ¿Cuáles son los nuevos parámetros de la distribución? Bueno, fíjate, recapitulemos. La función general de momentos resultó ser la función del promedio, resultó ser la función general de momentos de una distribución normal. ¿Qué significa eso? El teorema de correspondencia dice que entonces la distribución del promedio es normal. ¿Cierto? Entonces el teorema de correspondencia implica que el promedio tiene una distribución normal. ¿Por qué? Porque la función general de momentos es la función general de momentos normal con esa media mu. ¿Y cuál es la varianza? S. Entonces la varianza es sigma cuadrado partido por n. Por lo tanto, si tú quieres calcular una probabilidad acerca del promedio, cuando las variables son normales, eso lo puedes hacer.
Te voy a dar un trailer de un video que va a venir posteriormente con un resultado que se llama el teorema del límite central. El teorema del límite central dice que la distribución del promedio es normal con esa misma media, esa misma varianza, no importa cuál sea la distribución que subyace a los datos.